Les damos la bienvenida a la segunda parte del podcast 201 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos. Me encuentran @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y por este lado los saluda César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Hoy, como escucharon en el podcast anterior, esta es la segunda parte, vamos a elegir los juegos que César va a poner para que ustedes elijan y él de ahí elimine de su backlog. Pero antes de eso, ¿qué nos quedamos escuchando, don César? Vamos a escuchar la canción que se llama Brother Eli de la banda sonora de The Surge 2, que fue el juego que la audiencia escogió para mí en los retos del 2023. Bien, para quienes no escucharon el podcast anterior, corran porque ya se van a cerrar las votaciones de esta semana. Entonces, les voy a recordar un poquito cuál es la mecánica y por qué estamos en esta segunda parte del podcast 201 que llamamos retos. Resulta que durante la historia de Crónicas Gumba siempre hemos buscado de alguna forma o exponernos a juegos nuevos o ya desde hace algún tiempo atrás, cada año les pedimos a ustedes, nuestros escuchas, que nos ayuden a elegir de nuestro backlog, de nuestra pila de la vergüenza, algunos de los juegos que tenemos allí y seleccionar uno para sacarlo, para jugarlo y de forma casi que obligatoria traerlo a ustedes. Como hemos buscado que los juegos en general de los podcasts estén entre 1 y 3 años de haberse lanzado, la única licencia que nos hemos dado aquí es que esos podcasts de esa pila de la vergüenza pueden ser un poquito más viejos. Tampoco juegos retro, no que tengan más de 10 años, pero sí que pueden ser un poquito más allá y que pues ya estén en mucho riesgo de no traerse a un podcast normal. En esta ocasión, César nos va a presentar 4 títulos de su backlog y ustedes por diferentes medios pueden darnos sus votos para elegir 2 de aquí. Uno de esos, el que gane, el que tenga la mayor votación, se va a presentar en el mes de febrero. El segundo se va a presentar en la segunda mitad del año. Con eso, digamos que nos dan un tiempito para terminar los 2 juegos y cumplimos agradeciéndolos a ustedes de antemano por tener ese contacto con nosotros y entrar a votar. ¿Cómo pueden votar? Pueden ir a la página www.cronicasgumba.com. Allí hay una encuesta y pueden poner su voto. Y tienen una segunda opción para votar y es dirigirse a Twitter o X y van a tener, por eso les digo que corran, esta semana van a tener los juegos, creo que ya están, de el podcast que me van a recomendar a mí, es decir, los 4 retos, las 4 opciones de retros que yo puse, y la siguiente semana van a tener los de César, los que nos va a presentar el día de hoy. Efectivamente, si están escuchando este podcast en el momento en que se publica, les quedan todavía un par de días antes de que se cierren las opciones de Víctor. Porque Twitter es mucho más estricto, nuestra página web la controlamos nosotros, pero Twitter sí solamente nos deja abierta una encuesta por máximo 7 días, entonces tenemos que jugar con esos tiempos. Entonces ya debe estar a punto de cerrarse las de Víctor y paso seguido sale mi encuesta con los 4 opciones. Bien, entonces empecemos. César, le voy a pedir que me mencione sus 4 juegos a proponer para que votemos todos y de pronto nos comente un poquito de ellos para ponernos en contexto a ver si es del gusto. Listo. Yo ordené mis juegos del más viejito al más reciente. El primer título que les traigo se llama Bug Fables de Everlasting Sapling. Este es un juego de rol por turnos desarrollado por un estudio panameño que se lanzó originalmente en PC en noviembre del 2019 y luego tuvo versiones para consolas PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One en mayo del 2020. Tanto el arte del juego como todas sus mecánicas están
altamente inspiradas en los 2 primeros juegos de Paper Mario. Y cuando se dice altamente inspiradas es que fácilmente podría decirse que plagiaron cosas. Sí, como quien dice, nos inspiramos y estamos ahí en el borde de que Nintendo nos puede demandar, pero la culpa es de Nintendo. ¿Y por qué? Porque la edición de GameCube de esa franquicia de Paper Mario se me hace que fue la mejor de todas y personalmente me encanta. Pero Nintendo, siendo Nintendo, decidió que en todos los Paper Mario iba a cambiar cosas. Entonces el siguiente que salió, que fue el de Wii, se llama Super Paper Mario y es mitad plataformas y mitad juego de rol. Y el siguiente que salió, no sé, se puso a jugar con los stickers, que fue el del 3DS, luego se puso a jugar con los colores, que fue el de Wii U, y ahora está jugando con el origami y las figuras de tercera. Bueno, el cuento es que Nintendo quiere reinventar la rueda en todas las ocasiones y nunca le dio por volver a esa fórmula original hasta que se dio cuenta que los remakes le permiten lanzar juegos mientras desarrolla los juegos de su siguiente plataforma, voy a suponer yo, y a mitad de año va a salir una versión, un remake o un remaster de Paper Mario Thousand Year Doors. Mientras tanto, este estudio independiente decidió que iba a tomar la inspiración de ese estilo de arte, de ese estilo de combate, y iba a hacer su propio juego con juegos de azar y etcétera, etcétera. El tema es que cuando lo vi me llamó mucho la atención, decidí comprarlo y finalmente lo compré porque lo anunciaron a través de Limited Run Games, una versión física. Eso fue en abril del 2021 y me llegó ese mismo año a mi colección y ha estado desde finales del 2021 ahí mirándome feo. Lo tengo en mi lista de pendientes, lo quiero sacar. Este es un título que se demoraba en terminar entre unas 40 y 50 horas. Esa es la primera opción. Book Fables de Everlasting Sapling, un juego de rol por turnos. Mi segunda opción es un título que se llama Other Side. Es un juego de estrategia por turnos desarrollado por un estudio francés y publicado por Focus Entertainment. También tiene versiones físicas a cargo de Limited Run Games, pero es de la línea de distribución de Limited Run Games. ¿Qué son esos juegos? No son juegos que se lanzan por un tiempo limitado, sino que ellos los venden hasta que se les acabe el tiraje que producieron originalmente. Incluso lo pueden conseguir a través de otros medios, por ejemplo, comprarlo directamente por Amazon, lo distribuye Limited Run Games, pero eso es un mecanismo cuando son juegos de distribución. ¿Cuál es el problema? Usualmente son más costosos que los juegos que lanzan con un tiraje ya mucho más medido, porque aquí están tomando el riesgo de que puede que sus copias nunca se vendan al final. Salió originalmente para PC, PlayStation 4 y Xbox One en julio del 2020 y unos meses después tuvo una versión para Nintendo Switch. ¿Qué me llamó la atención de este título? Primero, la estética es bastante oscura y las gráficas están prácticamente desarrolladas todos en tonos de grises y rojos, nada más. Mecánicamente es un juego de estrategia por cuadrícula, muy del estilo, por ejemplo, de Fire Emblem, pero juegan mucho con la línea de tiempo de las acciones. De que si este personaje hace esto, retrasa al oponente o lo retrasan a él y se mueve dentro de la línea del tiempo. Entonces no son los turnos, primero usted, luego yo, primero usted, luego yo, sino que todo ese tiempo van como encajando en diferentes puntos de la línea del tiempo y las diferentes acciones que se realizan me permiten digamos que hacer estrategias más complicadas. Ese tema de las acciones y el tema de la personalización de los protagonistas, de las protagonistas, porque ese tiene otro tema de historia que se ve como llamativo, fue lo que me hizo comprarlos. Este lo compré en marzo del 2022, lo recibí a finales de ese mismo año y para terminarlo se calculan que son aproximadamente entre 30 y 40 horas. La tercera opción, este se llama Other Side. La tercera opción se llama The Somnium Files Nirvana Initiative.
Es una aventura gráfica desarrollada por Spike Chunsoft. Es la secuela de un juego de un nombre muy parecido. De hecho, lo único que los diferencia es que el primero no se llama el 1 y el 2, sino el primero se llama The Somnium Files y se llama The Somnium Files Nirvana Initiative. Ese juego original salió en el 2019. Es dificilísimo de conseguir y, según entiendo, es también más complicado en cuanto a las mecánicas. Estos son juegos de aventura, de explorar. Este juego salió en junio de 2022 para todas las plataformas y es un juego donde la trama es súper importante y está relacionada con unos asesinatos que debemos investigar. La idea es encontrar pistas, visitar el sueño de los protagonistas, liberar candados mentales y avanzar. Me llamó la atención porque me recordó mucho a la saga de Phoenix Wright, esos juegos de abogado en los que uno trata de romper el testimonio del oponente, y también habían partes de investigación. Entonces, por ese lado fue que me llamó la atención, porque hace rato no juego nada parecido. Y pues la razón que no me preocupa que sea la segunda parte de una franquicia es que todos dicen, primero, que esta es mucho más completa. Segundo, que es mucho más amigable con el jugador. Y tercero, fue mucho más económica, porque la compré en un impulso de estupidez por allá en noviembre del 2022. Y para terminarla son más o menos entre 30 y 35 horas. Esa es la tercera opción. Les repito el nombre porque es un poquito largo. The Somnium Files Nirvana Initiative. Mi cuarta y última opción es un título que se llama The Diofield Chronicle. Eso es un juego de estrategia y rol por turnos desarrollado por Square Enix y Lancarce, que a diferencia de juegos como Fire Emblem o el que les mencioné previamente de Other Side, el movimiento es un poco más libre. Eso tiene una ambientación medieval con toques de anime y todo el tema, la trama se gira alrededor como de un conflicto de recursos. Se me hizo bastante llamativo. Salió en medio de una avalancha de títulos publicados por Square Enix a final del 2022. O sea, como quien dice, oiga, tenemos este juego de granjas y este juego que es un remake de Tactics Ogre y un Valkyria Elysium y un no sé qué. Sacaron como 7, 8 juegos en un periodo como de 2 meses. Y todos pasaron la mayoría pasaron por desapercibidos. Sí, porque todos eran juegos medianos, no tuvieron publicidad, se tomaron su propio público porque la mayoría tenían o géneros que se parecían o estéticas que se parecían, entonces la gente fácilmente se confundía entre uno y otro. O eran renovaciones de franquicias conocidas muy nicho. Por ejemplo, está el Valkyria Elysium, está el Star Ocean, que salió en ese mismo año. El Tactics Ogre, Diofield Chronicles, el Harvestella, y creo como uno o dos más, uno de cartas, la voz de las cartas, sí, una cosa por el estilo. También, todos esos son todos de Square Enix, todos lanzados en ese intervalo como entre septiembre y noviembre del 2022. Este es uno de esos, que se nota que no es un título de los presupuestos grandes de Square Enix, pero se me hizo llamativo y pasó muy desapercibido en su momento. La razón por la que decidí darle una oportunidad fue porque apareció en una lista de recomendaciones de juegos de rol modernos que respetan el tiempo del jugador, y eso a mí me llama en este momento mucho la atención. A mí me dicen que un juego dura 100 horas y automáticamente lo tacho de mi lista de posibles compras, porque yo ya no tengo 100 horas para dedicarle a un solo juego. Yo quiero jugar más cosas, explorar más alternativas, ver más historias, de pronto más pequeñitas, de 10 horas, de 20 horas, de 40 horas, hasta de 80 horas. Digamos que están todavía dentro de mi rango, pero cuando me dicen 100 horas, uy, no, qué dolor. Entonces esa fue la razón por la que decidí comprarlo, porque me lo recomendaron en esa lista de juegos de rol modernos que respetan el tiempo del jugador. Lo conseguí a muy buen precio, porque todos esos juegos que salían en esa ventana, de hecho tengo como 3 de esos juegos, de los cuales solamente he terminado uno. Lo compré en octubre del 2023 y se calcula que para terminarlo son más o menos entre 28 y 30 horas. Ese se llama The Diofield Chronicle. Tenemos las 4 opciones de juego de César.
Recuerden, pueden ir a nuestra página www.cronicasgumba.com para dejarnos su voto, y a partir de la próxima semana también en Twitter tienen una semanita para dejarnos su segunda oportunidad de votar. Recuerden que de aquí los 2 juegos con mayor votación van a tener un podcast este año 2024. El de mayor votación va a ser en febrero, y el que quede segundo va a ser en la segunda mitad del año. Recuerden entonces, don César, el nombre, algo muy cortico. Listo. En el mismo orden que lo nombré originalmente. Primero es Book Fables de Everlasting Sapling. Es un juego de rol por turnos inspirado en Paper Mario. Mi segunda opción, Other Side. Es un juego de estrategia por turnos que tiene una estética blanco y negro, o por lo menos todo de grises y roja, muy llamativo. El tercer título es The Somnium Files Nirvana Initiative, una aventura gráfica desarrollada en Japón con una estética muy anime, que se ve que tiene una historia muy interesante. Y mi cuarta opción es un juego que se llama The Diofield Chronicle. Es un juego de estrategia y rol por turnos, publicado por Square Enix, que lo traigo porque en teoría respeta mucho el tiempo del jugador. Vamos a ver si esa es la verdad. Correcto, insensatos. En este momento ya están las votaciones para los juegos que se publicaron la semana pasada. Recuerden, estos son los que me van a poner a mí, y dentro de una semana pueden votar por los de César. Antes de que cerremos, don César, aprovechemos y preguntémosle qué expectativas tiene para el 2024 en tema de juegos. ¿Algún juego en particular? ¿Algún periférico? ¿Consola? No sé. ¿Qué nos cuenta? Bueno, con respecto al 2024, primero mencionar que yo estoy comprando mis juegos con un año de delay, porque eso es más o menos el tiempo con el que los estoy jugando. A veces los compro con 7, 8, 9 meses. Entonces no tengo así nada particular de un juego pensado que vaya a salir en el 2024 que yo diga, uy, no, ese definitivamente. Hay varios que me llaman la atención, de pronto juegos que salen a principios de año que pueda estar comprando a final de año. Ese juego de Last Running, juego que sale en el mes de febrero, me llama mucho la atención y puede ser una de esas compras de Black Friday para traerles en un podcast en un futuro mucho más lejano. Eso en cuanto a juegos. La verdad, mi meta realmente en el 2024 es mantener una tasa de juegos terminados bien alta, porque la idea es, por ejemplo, en el 2023 yo terminé 35 juegos. De esos 35 juegos, realmente solamente traje el podcast solamente 15. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los otros 20? Uno, estaba poniéndome al día. Yo en el 2023 compré mi PlayStation 5 y habían varios de esos jueguitos, por ejemplo Marvel's Spider-Man, de ese tipo de juegos, Death's Door, que yo no había jugado en su momento porque estaba esperando jugarlos en su versión para PlayStation 5. Entonces muchos de esos 35 juegos que terminé y que no llegaron al podcast es porque ya los habíamos reseñado previamente. Marvel's Guardians of the Galaxy, bueno, varios títulos de eso. Y también hay unos poquitos que no se trajeron precisamente porque son jueguitos que de pronto son más pequeños o cosas muy muy viejas. Por ejemplo, me terminé el de Just Cause 3, que eso fue salió prácticamente con el 2014 con el PlayStation 4, ya va a cumplir 10 años, entonces ya me toca escribir la reseña retro de ese juego. Pero mi meta en el 2024 es mantener una tasa alta de juegos terminados. ¿Cuántos quiero terminar en este 2024? Mi meta es terminar 30 juegos en el 2024. ¿Es posible? Sí, en 2023 terminé 35. ¿Es fácil? No. Para poder lograr terminar 35 juegos me tocó pedir prácticamente un mes de vacaciones y en lugar de irme a pasear, lo pasé casi todo el tiempo jugando, pero eso es el tipo de cosas que me encanta hacer, me encanta jugar y pues hay que buscarle tiempo a todo lo que se pueda. Eso es una meta que siempre tenemos y esa es la meta de bajar de peso que nos ponemos todos los años y nunca la cumplimos, pero sí me gustaría reducir un poquito el volumen de compras, a pesar de que terminé todos esos juegos que le mencioné el año pasado.
terminé en números negativos porque cuando me llega la consola siempre llegan varios juegos con la misma consola o juegos que tenía pendientes, como que me toca desatrasarme en los últimos 2 años. Ya espero que en el 2024 las cosas estén mucho más estables. Yo sé que en el 2023 salieron muchos juegos que me llaman la atención. Igual ya digamos que tengo un plan de más o menos cuáles son las compras. Estamos hablando de un juego al mes, de pronto máximo 2, y si logro terminar la meta o lo que tengo planeado, reducir un poquito el volumen de compras, por lo menos con respecto al año anterior. Otra meta que tengo también a título personal es dedicar un poco más de tiempo a leer sobre videojuegos. En este momento, la verdad, en el 2023 leí muy poquito. Pues para mis estándares, leí solamente 19 libros. Eso no es, yo sé que es más que la media, pero digamos que yo venía de una tanda de leer 24 libros todos los años, y el año pasado se me cayó un poquito el ritmo de lectura, y los libros que se sacrificaron, la mayoría fueron libros acerca de videojuegos. Tengo varios títulos, varios libros muy interesantes pendientes de leer, entonces quiero volver a dedicarle tiempo a leer sobre videojuegos. De pronto les hacemos un podcast de recomendaciones, pero para poderles recomendar primero tengo que leer los libros, y sí tengo algunos pendientes que no les he recomendado, pero me gusta siempre tenerles contenido fresco, no solamente aprovechar lo que ya leí. Y mi último es un tema muy puntual. Quiero hacer un par de episodios en el podcast sobre compañías. Estos los tenemos abandonados. Tenemos que literalmente o irónicamente resucitar la muertoteca. Son podcasts en los que, en lugar de hablar en particular de un juego, le dedicamos todo el episodio, los 45, 50, 55 minutos, a hablar acerca de una compañía, de cuándo nació, de cuáles son sus títulos más importantes, los hitos más importantes de la empresa, porque es importante conocer las historias de estas empresas que desarrollaron los juegos que nos encantan o que nos encantaron y que ya no están entre nosotros. ¿Qué pasó con la compañía? ¿En qué momento se quebró? Todas esas historias a mí personalmente me gustan mucho, se me hacen muy interesantes y los tengo abandonados. Entonces tengo como una meta del 2024 volver a hacer al menos un par de episodios dedicados a compañías. Ahí lo apoyo, me gusta la muertoteca. A ver si tenemos algo por ahí también en el tintero. Listo, antes de cerrar entonces, don César, que no se nos olvide cuáles son los juegos por los cuales puede votar todo aquel que nos escuche. Cuéntenos así cortico y nos despedimos. Listo, Víctor. Entonces, igual que como lo hicimos en la primera parte, voy a empezar de atrás hacia adelante. La primera opción, The Diofield Chronicle, juego de estrategia y rol por turnos. La segunda opción, The Insomnium Files, de Nirvana Initiative, aventura gráfica. La tercera opción, Other Side, juego de estrategia por turnos. Y la cuarta opción, Book Fables, de Everlasting Sapling, un juego de rol por turnos inspirado en los juegos de Paper Mario. Esas son mis 4 opciones para que vayan y voten. Después de estas 4 opciones, les agradecemos mucho y esperamos tener un gran año 2024. Se despide de ustedes Víctor Dalos. Recuerden, me encuentran @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y por este lado se despide César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Invitados de verdad a participar. Esto lo hacemos por ustedes, porque ustedes nos escuchan y nos gustaría muchísimo que participaran votando por las opciones de Víctor y mis opciones. Un saludo para todos.